En 2023, Canarias recibió más de 14 millones de turistas internacionales, lo que es todo un récord histórico para las islas. Y en la última semana hemos visto a miles de canarios salir a protestar contra el turismo. ¡Se ama y se defiende! ¡Canarias no se vende! ¡Se ama y se defiende! Contra cierto tipo de turismo, mejor dicho. Es una cuestión un tanto paradójica, puesto que esa comunidad, la canaria, vive precisamente de una actividad que por otra parte representa casi el 13% de la riqueza de toda España. Claro, teniendo esto en cuenta, ¿por qué manifestarse contra lo que te da de comer? Bueno, pues el debate es mucho más complejo. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 29 de abril. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Este es un debate bastante interesante que voy a plantear con mi compañero Rodrigo Terrasa. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Entramos en este debate, después de una serie de manifestaciones que tuvieron lugar hace unos días y que tenían como lema Canarias tiene un límite, Canarias se agota. ¿Estamos, Rodrigo, ante un nuevo caso de eso que llamamos turismofobia? Bueno, yo creo que la manifestación de Canarias del pasado 20 de abril es histórica en muchos sentidos. Primero porque es la primera vez que se reúnen a tantísima gente, más de 60.000 personas según las fuerzas policiales, incluso 130.000 según los organizadores, y que se hace además de forma simultánea en las 8 islas y además con réplicas en ciudades como Madrid, Barcelona, París, Londres, Berlín. O sea, es un impacto como nunca había habido en la historia. Y también por el tono de las reclamaciones. En los últimos años yo creo que en Canarias y en otros muchos puntos de España hubo como ciertos arrebatos de violencia contra el turismo, aquello que se bautizó como turismofobia, que era un rechazo al turismo, que Canarias desde luego no se puede permitir. O sea, el discurso en Canarias, evidentemente, y todos los activistas o miembros de las plataformas convocantes de la manifestación con las que hemos hablado para este reportaje, nadie habla en contra del turismo. Lo que se habla es en contra de un modelo turístico que en Canarias pues ha superado todos los límites, que es un poco el lema de la manifestación. Y eso es lo que invita a reflexionar no solo sobre el modelo de Canarias, que es probablemente el más extremo, y ellos dicen la avanzadilla de lo que puede ocurrir en el resto del país. Entonces, yo creo que de lo que está ocurriendo ahí se pueden extraer muchas conclusiones para el resto del país. Y es un poco, la conclusión sería que hay como un dilema en el turismo en España. En España vive necesariamente del turismo, porque es uno de los principales motores de la economía española, y en Canarias es evidente, o sea, representa un porcentaje de su PIB, creo que es del 35%, genera casi la mitad de los empleos en las islas, pero a la vez tiene un impacto terrible socialmente para los canarios, que es uno de los territorios con mayores índices de pobreza, con unos índices de paro muy elevados, y una gente que ve cómo cada vez el turismo genera más dinero, pero ese dinero nunca les llega a ellos. Sí, porque a la sombra del turismo, Canarias no es de las comunidades más prósperas de España, tiene los segundos sueldos más bajos de todo el país y sobre el paro, por lo que decías, es la tercera mayor tasa y más del 33% de su población, de los canarios, está en riesgo de pobreza. 1 de cada 3. Es una cifra bastante importante. Los datos, pues, están ahí, tanto como que esa comunidad vive del turismo, es una de las joyas de la corona de nuestro turismo y es el turismo la locomotora, ¿no?, de todo el país, de España, por el sol, por el clima, por las características que tenemos y porque nuestra industria no es excesivamente potente. Con esta situación, Canarias es una realidad. No se puede permitir tampoco, Rodrigo, vivir sin el turismo. Sí, lo que ellos dicen, y lo que parece evidente, es que el turismo es un negocio imprescindible para las Islas Canarias, pero cada vez es más difícil realmente vivir del turismo para los canarios. O sea, ellos no es que no puedan vivir del turismo, es que prácticamente no pueden permitirse vivir en Canarias. Esto es, ya no hablamos solo de la masificación, de los problemas medioambientales que está generando el volumen tan salvaje de gente que va a Canarias cada año, que prácticamente duplica su población, sino algo tan básico como que la proliferación de viviendas turísticas, que yo creo que es una de las claves de este debate y en lo que incluso el propio sector del turismo y está invitando a hacer una reflexión, hace
prácticamente imposible vivir acceder a una vivienda en Canarias. O sea, los propios canarios no pueden vivir en las islas porque la sobreexplotación de viviendas turísticas ha disparado los precios del alquiler y de la compra de viviendas y no se pueden permitir vivir ahí. Esto está ocurriendo en Canarias, pero ha ocurrido años antes. Está ocurriendo en prácticamente toda España, en las grandes ciudades, en todos los reclamos turísticos. Hace unos años recuerdo que en Ibiza de repente se puso de moda alquilar balcones por 500 euros o incluso una furgoneta para dormir en el asiento de atrás. O sea, este es el nivel. Y bueno, los propios miembros de la plataforma Canarias se agota nos contaban que un fenómeno que hacía muchos años que no se daba en Canarias, que era el del chabolismo, se está volviendo a reproducir, que están apareciendo en el entorno de los hoteles de lujo de Canarias, chabolas donde viven los empleados que limpian esos hoteles o que trabajan en los restaurantes. Es un poco un fenómeno similar al de las favelas en Brasil, y eso es un síntoma terrible. Y insistimos, o sea, el tema no es frenar el turismo, sino encontrar un equilibrio entre que el turismo siga siendo un motor para la economía de todo el país, pero que a la vez no destroce el propio país. Los canarios y canarias nos estamos viendo en una situación límite, es un territorio reducido y tendremos que pensar que lo que tenemos que cuidarlo, gestionarlo y sobre todo protegerlo para poder seguir viviendo aquí con una calidad de vida que si queremos que el turismo venga y quieran ver las islas como las tenemos, no las podemos cargar. Aparte de que has puesto encima de la mesa, Rodrigo, algunas de las cuestiones que nos traen hasta aquí, hasta este punto, porque me genera bastante interés cómo se llega hasta la opinión de esta persona que escuchamos presente en las manifestaciones. Hablabas antes de la cuestión de la vivienda y del alquiler, de la vivienda turística que invade los centros de las grandes ciudades y de las zonas costeras y que dicen pues termina por elevar los precios. La gran masificación es otra de las cuestiones y la presencia del turismo en todas partes y en cualquier momento del año, en Canarias. Claro, Canarias tiene una especificidad y es que ellos dicen, ¿no?, que siempre es hora punta en Canarias, o sea, siempre es temporada alta en Canarias porque ellos tienen turismo durante todo el año, turismo de todo el mundo y un volumen prácticamente insostenible. El impacto es, como decíamos, principalmente sobre la vivienda, pero también ha tenido sobre el medio ambiente. Está habiendo ya restricciones de agua, restricciones energéticas, tienen problemas con la agricultura y sobre todo es una masificación que no te permite la movilidad en la isla y que incluso perjudica su descanso. Hay un dato que me daban que a mí me parece muy significativo. El Parque Nacional del Teide, que es el parque más visitado de España, recibe cada año alrededor de 3,5 millones de turistas. Y el parque de Yellowstone, el del oso Yogi, en Estados Unidos, que es probablemente uno de los más famosos del mundo, recibe 4 millones de personas, o sea, apenas medio millón más que el Teide. El parque del Teide tiene una superficie de 189 kilómetros cuadrados y el de Yellowstone tiene una superficie de 9.000 kilómetros cuadrados. O sea, yo creo que esto es un ejemplo muy gráfico del volumen de gente que está absorbiendo las Islas Canarias. O sea, es insostenible, ¿no?, para ellos. Es lo que ellos dicen. O sea, cuando ellos se quejan del límite es que se han superado todos los límites. Si el Teide es como el icono de lo que está pasando pues en las calles, en los barrios, en zonas que son patrimonio cultural y que están arrasadas por el turismo y por todo lo que ello implica. No es solo la subida de los precios de la vivienda, es el cambio de identidad de los propios territorios, es que desaparezcan locales o negocios tradicionales y todo se sustituya por franquicias, es convertir un poco todo en una especie de parque de atracciones. Este es el retrato, pero ¿cómo se soluciona? A mí me parece que es muy complejo. No es una cuestión de turismofobia, lo decíamos. Esto lo dice también Fernando Clavijo, que es el presidente de Canarias. Entonces este es un debate de profundidad, pero vamos, que en ningún caso debe pasar por atacar una actividad económica que es la que nos da de comer a la inmensa mayoría de esta tierra. Y que toda esa riqueza, una parte, tiene que redistribuir. Entonces, ¿qué solución tiene este asunto? ¿Cómo se vive del turismo sin morir precisamente por él? No se puede decir, oye, pues yo renuncio al turismo y hasta aquí hemos llegado, ¿no? No sé si tiene solución. Pues es complicado por justo esto que dices, ¿no? Porque al final es un negocio muy suculento y porque hay muchos intereses económicos detrás y porque España ha tenido un problema y es de generar una absoluta dependencia de este modelo. Algunos de los expertos con los que hablamos nos hablaba de eso también, ¿no? Que durante muchos años esto más o menos estaba equilibrado con el negocio inmobiliario, con la construcción, pero justo después de las últimas crisis la dependencia del turismo ha sido todavía mayor. Entonces es muy complicado. La solución tiene que pasar, los propios Exceltur, la asociación que reúne a
una treintena de las empresas más importantes turísticas de este país. Es decir, que no es una plataforma anticapitalista ni en contra del turismo, sino todo lo contrario. Llevan tiempo reclamando una reflexión sobre este modelo. Se ha crecido tanto que el crecimiento, dicen ellos, tiene que ser ahora sostenible socialmente. O sea, ya no económico, sino social. O sea, intentar conseguir que las propias poblaciones locales de los lugares que acogen al turismo sean sostenibles, porque es que si no se va generando un peligroso discurso en contra del turismo, que es lo que ellos quieren evitar. Evitar que sea tan perjudicial para los propios ciudadanos, digamos, locales, para los propios vecinos, que les afecte tan negativamente que se genere una especie de caldo de cultivo contra el turismo y una sensación de que les está perjudicando la vida, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Sí, porque eso sí puede generar un discurso muy peligroso y muy, muy dañino para los intereses económicos del país. Ellos hablan mucho, pues esto, ¿no? Se dice mucho estos tiempos de un turismo de más calidad y menos cantidad. Encontrar ese equilibrio es realmente complicado. Y yo creo que además detrás de esta etiqueta un poco de turismo sostenible hay muchas trampas. O sea, o se disfraza como un turismo de élite o parece que ahora todo es ecoturismo y cosas así. En realidad sigue siendo explotación del medio ambiente y sigue siendo peligroso, pero al final es sentarse a plantear un debate. Yo creo que es interesante eso, ¿no? Que hayamos huido un poco de estas alarmas de la turismofobia y demás, y que sea el propio sector el que reflexione sobre qué modelo se puede hacer y cómo se puede diversificar un poco los intereses económicos del país, que no dependan exclusivamente, te iba a decir del sol y la playa, pero encima es que el problema es que ya no es solo sol y playa, que era lo de antes, es que ahora ya lo vemos en cualquier gran ciudad de España. Eso se ve en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Valencia, en Bilbao, en San Sebastián. O sea, el problema con el turismo masificado se nota en todas partes. Una de las medidas más urgentes que reclama Exceltur y que yo creo que varios ayuntamientos con mayor o menor éxito han intentado es poner un poco coto a la explosión de viviendas turísticas que hay en todo el país, que eso es lo más difícil de controlar y lo que está distorsionando el mercado. Y se supone que por ahí irán los tiros, pero lo mínimo sería que hubiera un debate, ¿no? Que se reflexionara y que era lo que nosotros pretendíamos plantear. Pues es un debate muy interesante que afecta a nuestro modelo de país y a lo que nos sostiene, ¿no? A lo que sostiene a nuestra economía. Rodrigo, te agradezco mucho este tiempo, que hayas dedicado unos minutos a arrojar un poco de luz sobre este debate y a ayudarnos a plantearlo, porque es desde luego muy interesante. Gracias por estar hoy en El Mundo al Día. Muchas gracias a ti, Javier. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web, en la web del periódico y en las principales plataformas de audio. En tu favorita, en la que tengas en tu móvil, ahí estamos y ahí tienes la opción de suscribirte para escucharnos todos los días. Mi compañero Rodrigo Terrasa ha hecho posible hoy este episodio. Mañana será martes. Nosotros aquí estaremos con una nueva historia que posiblemente te imagines ya cuál puede ser. Gracias por estar al otro lado este tiempo y saludos de Javier Atar. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.